Este es uno de mis libros favoritos. Se llama De la Tierra a la Luna y narra las dificultades para enviar un objeto hasta la Luna. Este libro es de Julio Verne, pues realmente es mío, pero viene de la imaginación de don Julio Verne y se publicó por entregas en una revista llamada Revista de Debates Políticos y Literarios entre septiembre y octubre de 1865. Por entregas quiere decir que se publicaba de a poquitos, así como se veían las telenovelas antes. De la Tierra a la Luna se publicó completa en 1872 y lo más interesante de este libro y de las obras de Julio Verne es que escribía sobre cosas que parecía imposible que pasaran, pero muchas ocurrieron. Quizá no tal cual como las describió Julio Verne, pero pasaron. ¿Cómo hubiera gozado don Julio viendo en 1969 el viaje a la Luna en el que se tardaron 4 días en llegar? Según los cálculos de don Julio, se iban a demorar 4 días y 1 hora. O sea, se peló por 1 hora. Tremendo cálculo, pegó en el palo. Este libro pertenece a un género literario llamado ciencia ficción. La ciencia ficción o la literatura no profetiza sobre qué adelantos científicos o probablemente qué pueda pasar en la ciencia en el futuro, pero sí piensa sobre todo el presente. Hay algunos autores que tienen la capacidad de mirar un poco más allá, pero partiendo de un terreno conocido, y ese terreno conocido no es otro, lo reitero, que el presente. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos sobre la literatura de ciencia ficción. Antes de escribir De la Tierra a la Luna, Julio Verne escribió 5 semanas en globo. Así se llamaba el libro, no es que él se montó en un globo a escribir 5 semanas. También escribió 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días. Si se han dado cuenta, todos tienen algo en común, viajes. Y no cualquier viaje, al centro de la Tierra, a la Luna, al fondo del mar, en globo. Los viajes de uno serían un poquito diferentes. Mis libros serían como 20 segundos en el fondo de la piscina, viaje al centro de Medellín en bus, la vuelta a Oriente en 80 horas porque hay mucho taco. Sea en cohete, en globo o en submarino, este tipo de viajes son verdaderas aventuras para los protagonistas de estas obras que vivían experiencias poco probables en ese tiempo. Por eso Julio Verne es considerado uno de los referentes de la literatura de ciencia ficción. ¿Pero qué lleva a este o a otros autores a crear esos escenarios futuristas? Es importante pensar también en la relación que tiene la literatura, la ciencia y la historia, ¿no? Es inevitable que los desarrollos científicos generen una cantidad de sugerencias a personas que no están vinculadas directamente con la ciencia, pero sí con la literatura. Todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, quedará siempre más acá de la verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación. Julio Verne. Yo creo que todos hoy podríamos pensar, bueno, ¿y qué consecuencias tendrán las redes sociales? ¿Y qué consecuencias tendrán cada vez más dispositivos tecnológicos? Tenemos en nuestras manos Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Quiero leerles este párrafo. Avanzábamos difícilmente por aquellas asperezas de granito, mezclado con sílice, cuarzo y depósitos de aluvión, cuando apareció a nuestra vista un extenso campo, una vasta llanura de osamentas. Aquello parecía un inmenso cementerio en que las generaciones de 20 siglos confundían su eterno polvo. A lo lejos se acumulaban elevados montones de despojos que sucedían hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose en la bruma. Tal vez en el espacio de 3 millas cuadradas se resumía toda la historia de la vida animal. Yo tengo como unos pasos para uno meterse en el mundo de la ciencia ficción, a escribir. El nombre del protagonista es clave, que cause recordación. Han Solo es el mejor ejemplo de cómo crear un personaje. Han Solo. Las descripciones de los personajes tienen que ser puntuales. Y eso lleva a un asunto, que es que toda acción tiene una reacción. Es que este señor es invencible, este personaje, todo, pero tiene que tener algo débil. Así el personaje no lo sepa. Y lo último, y yo les quiero decir a todos, es
La magia no es el tema, la magia son los personajes. Que los que nos gusta escribir de ciencia ficción, tenemos el canon del cine ahí, acá, pues porque visualmente nos alimentó y nos alimentó. Hoy los jóvenes, los que están iniciando en este mundo de la ciencia ficción, pues tienen películas, trilogías, sagas, como Los Juegos del Hambre, como Divergente. Uno de los temas que les interesa mucho a la ciencia ficción son las distopías. Una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas, eso es distopía. Donde hay sistemas totalitarios o donde hay grandes extremos entre pobreza y riqueza. Una representación ficticia de una sociedad futura de características positivas, eso es utopía. En ese sentido, sí piensan un mundo completamente diferente, un mundo mucho mejor, un mundo mejor organizado. Se ha pensado en ocasiones que las utopías son mundos irrealizables o son futuros irrealizables. Hay orígenes, digamos, de obras literarias que también piensan su presente y que también piensan el presente de la ciencia, sobre todo porque la ciencia es quizá en nuestra cultura occidental el paradigma del conocimiento más fiable. O sea, ese tipo de cosas, de cambios en la mente de las personas, modifica también una cantidad de aspectos muy importantes en la vida en sociedad. Entre esos elementos hay uno, la electricidad, por ejemplo, que fue fundamental y que empezó a generar una cantidad de ideas, no solo, como digan, científicos, sino también en personas comunes, ¿no? ¿Qué pasaría con la electricidad? ¿Que la electricidad será prueba de qué? A mediados del siglo XVII, un escritor y dramaturgo francés llamado Cyrano de Bergerac había escrito muchas historias. En algún momento sus intereses viraron hacia el cielo y escribió Los estados e imperios de la luna, cuyo narrador era un hombre que inventó varias formas de llegar a la luna hasta que finalmente lo logró. El final de la obra es una vista aérea de la Tierra. Y si viajar a la luna parecía imposible, pues los cohetes estaban lejos de ser inventados, viajar en el tiempo resultaba más utópico aún. En el siglo XVIII, Louis-Sébastien Mercier, un escritor y dramaturgo francés, se atrevió a pensar cómo sería la ciudad de París en el año 2440, lo que resultaba una verdadera novedad, narrar la ciudad varios siglos en el futuro. En su libro proponía la evolución de la educación, la moral y la política, y quizás por eso fue prohibido. Años después, una mujer llamada Mary Godwin pasaría el verano con un grupo de amigos en una cabaña cercana al lago de Ginebra, donde estaría Lord Byron, un reconocido poeta británico. 1816 es recordado como el año sin verano, por lo que los planes del grupo de amigos consistían en leer o contar todo tipo de historias. Un día cualquiera, Lord Byron sugirió otra manera de ocupar el tiempo. Cada uno debería escribir una historia sobrenatural. De la imaginación de Mary Godwin, conocida después como Mary Shelley, apareció un ser creado con partes de diferentes cadáveres. Fue el origen de Frankenstein o el moderno Prometeo, que marcó un hito en la literatura de ficción. Frankenstein o el moderno Prometeo fue escrito por Mary Shelley. Por la época en la que Mary Shelley escribió Frankenstein, se estaban haciendo experimentos con la electricidad, un factor muy importante en la creación de su personaje. Frankenstein era el apellido del doctor que le dio vida a un ser a partir de partes de personas muertas y electricidad, y un trasplante en órganos en humanos se vino a dar apenas en el siglo XX. La inquietud del hombre por visitar la luna la retomó en 1830 Edgar Allan Poe en su libro La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, donde un hombre logra llegar a la luna en un revolucionario globo.
Incluye descripciones de la Tierra desde el espacio. Edgar Allan Poe, Julio Verne y Cyrano de Bergerac se mostraron muy interesados en los viajes a la Luna, pero fue hasta 1969 que el hombre pudo hacerlo, y con una computadora más sencilla que la que tenemos ahora en nuestros celulares, y uno que utiliza el celular dizque para meterse a Facebook a ver qué está haciendo la ex. Cierto el caso, estos escritores narraban cosas que no habían pasado o que parecía muy difícil que pasaran. Todas ficción, pero ¿hay diferencias dentro de este género literario? Como los géneros literarios no son estáticos y también evolucionan de acuerdo a las necesidades, a las tendencias, incluso al impacto de la realidad, la ciencia ficción es un género a su vez muy amplio. Tiene diferentes subgéneros, podríamos pensar en el cyberpunk, en el steampunk. Son subgéneros de la ciencia ficción, el cyberpunk, producto de la masificación de los computadores y en el que se planteaba una visión pesimista de un futuro dominado por la tecnología. El biopunk, que centra su atención en los avances de la biotecnología. El steampunk se centra en tecnologías avanzadas. Lo que hace el steampunk es pensar un futuro, pero dentro del desarrollo natural de la ciencia del siglo XIX. Entonces ya no hay, digamos que, armas con rayos láser, digámoslo así, para exagerar un poco, sino que hay caballos robóticos que funcionan a vapor y que están instalados, por ejemplo, en el Viejo Oeste. Hablando de robots y ciencia ficción y cosas que terminan pasando, ¿sabían ustedes que la primera vez que se utilizó la palabra robot fue en una obra de teatro llamada RUR, en la que una empresa fabricaba humanos artificiales para apoyar en las actividades a los humanos? Fue una obra del dramaturgo checo Karel Čapek, que se estrenó en 1920. 100 años después de estrenada la obra, tenemos robots que nos ayudan en muchas tareas cotidianas. Hay uno que barre la casa y todo. Mejor dicho, me salió competencia, porque yo para barrer, sí, suélteme ese robot a ver cuál barre mejor. Hay también particularidades de cuál es la relación entre ciencia, tecnología y literatura de acuerdo a los espacios geográficos. La revolución industrial, digamos que tiene su cuna en Inglaterra, y muchos otros países europeos, países colonialistas o países como los Estados Unidos tuvieron desarrollos tecnológicos mucho más amplios y definidos. Esos autores, de alguna manera de ciencia ficción, se vinculan con las grandes urbes, con los países industrializados. La distopía es todo lo contrario a una sociedad utópica, o sea, una sociedad donde nada pasa. La distopía es todo lo contrario, donde hay un tirano que se quiere apoderar del mundo, que quiere destruir y consumir galaxias, algo así como un Darth Vader o un Thanos. Pero la distopía la narra la literatura y se apropia de ella de una manera muy bella, porque nos muestra una cartografía y una ruta literaria en donde narrar personajes distópicos, escenas distópicas, situaciones distópicas que afectan, y a partir de ellas nace un héroe, nace el que quiere llegar al equilibrio. Y por ejemplo, En Llamas nos muestra eso, y el cine lo mostró. Era un caos distópico con una gente que vivía en una utopía, pero el resto era una lucha por el hambre. Pero aparece una heroína y entiende cómo meterse en la matriz del asunto y destruir la distopía y más bien repartir equitativamente la utopía. La mayoría de las personas siente que fracasan en la realidad, que están cansadas de su trabajo. Muchos sienten que no han podido conseguir las cosas que soñaron. Fracasar en la realidad te permite triunfar en la ficción, porque hay novelas donde triunfa el villano. Y hay lectores que se sientan y se identifican es con el personaje malo, con el villano. Hay otros que se identifican con el héroe. La literatura, la ciencia ficción, te alimenta una triste realidad de crecer siendo el mismo y morir siendo el mismo. Te hace olvidar que hay rutinas que hay que cumplir para estar en lo establecido y que de lo normal. Te dice que puedes tener poderes donde mirar y recuperar tu pasado, volver al futuro.
Entonces mira todo lo que la ciencia ficción empieza a deconstruir. Por ejemplo, cuando tú coges Eragon y te lees la novela, tú acabas y dices, yo sí quisiera entrenar un dragón. Deconstruir la realidad dolorosa y absurda que a veces tenemos y convertir una ficción tan tranquila que podemos ser cualquiera, triunfar o perder con dignidad, porque en la realidad muchas veces no se pierde con dignidad. Yo creo que gran parte de la ciencia ficción piensa en eso, en imaginar futuros, pero esos futuros no se desprenden de las condiciones reales y presentes de los autores, pero también no se desprenden de ciertos sueños, de ciertas necesidades, de ciertos intereses que muchos seres humanos han tenido, ¿no? Quienes probablemente en siglos pasados no pensaron en cómo sería conocer la luna de cerca o cómo sería poder conocer las profundidades del mar. En ese sentido, autores como Julio Verne pensaron en esos futuros. Todos sabemos que lo más importante que pasó en 1989 fue que Nacional ganó la Libertadores. Pero mientras tanto, en Europa, Jan Verne, el bisnieto de Julio Verne, encontró unos papeles olvidados. Eran los manuscritos de una novela de su bisabuelo. París en el siglo XX, así se llamaba. Estaba ambientada en 1960, pero había sido escrita en 1863. O sea que Julio Verne no solo se interesó por los viajes a la luna, al fondo del mar o al centro de la Tierra, sino también al futuro. En esta novela, París en el siglo XX, Julio Verne describía un gran telégrafo mundial. ¿A qué le suena? A Internet. Y además de eso, hablaba de edificios de vidrio, trenes eléctricos, calculadoras y una gran red de comunicaciones. Uno de los referentes más clásicos de la literatura de ciencia ficción y en parte pensándolo como un profeta del futuro, quizá es Julio Verne, ¿no? Para su época eran irrealizables viajes que hoy podemos hacer, viajar a la luna, por ejemplo, estudiar el mar a partir de una cantidad de dispositivos y aparatos que hoy son posibles gracias a la tecnología actual. Así como existe el Oscar para lo mejor del cine, existe el Hugo para lo mejor de la literatura de ciencia ficción. Este galardón se entrega desde 1953, así que si usted quiere estar enterado de lo último, lo mejor y lo más premiado en la literatura de ciencia ficción, no se puede perder estos premios. En 2020, el ganador fue el libro A Memory Called Empire de la autora Arkady Martin. Pero además estos premios tienen una categoría en retrospectiva que premia un libro 50 años después de su publicación. Por ejemplo, Isaac Asimov ganó en 1996 por su obra El Mulo, publicada en 1946, y Ray Bradbury ganó en 2004 por Fahrenheit 451, publicada en 1954. Estos dos son referentes obligados a la hora de hablar de literatura de ciencia ficción. Pero además de los Hugo, también existe la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción, que realiza la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Yo creería que los escritores de ciencia ficción deberían ser en ese sentido científicos, matemáticos, físicos, etcétera. No. De hecho, muchos escritores de ciencia ficción no tienen formación científica, pero se ven interesados más que por la tecnología y por la ciencia, por cuáles podrían ser esas consecuencias en un futuro inmediato o en un presente. Llegó la hora de escribir mi libro para ganarme el Hugo. Quiero que sea utópico distópico. Aunque bueno, yo ya me gané un Hugo. Mi tío Hugo que me busca cada rato para que le preste plata. Ese me lo gané desde hace rato. Pero vamos por el segundo. Ya sé. En un mundo dominado por las máquinas, las personas se sentían observadas y solo podían dedicarse al ocio. Aspectos, por ejemplo, como una obra clásica también, 1984, de George Orwell, donde se habla un poco de cierta vigilancia, de conocer o de saber qué hace una sociedad y qué hace un individuo. Hoy
las cámaras de seguridad que tienen todos los países. Una referencia importante como Aldous Huxley. En Un Mundo Feliz, por ejemplo, existe una droga que se llama Soma y que permite estabilizar a los seres humanos, es decir, tratar de borrarles un poco la angustia, si están muy ansiosos, si están muy estresados. Hay una novela de un autor colombiano de ciencia ficción, el autor es Cristian Romero, que se interesa en un contexto latinoamericano sobre un tema vinculado con la ciencia ficción y es la modificación genética de langostas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una empresa de ese tipo, una empresa ubicada en un pueblo? Cómo las empresas y multinacionales también generan dinámicas asociadas a los pueblos de en parte expropiación, de explotación, de los recursos, cuáles son las consecuencias que pueden tener esos ciudadanos. Y aunque no estemos leyendo ciencia, aunque no estemos leyendo teoremas científicos, aunque no estemos aprendiendo leyes científicas, sí nos permiten como seres humanos éticos, políticos y morales pensar esas relaciones entre la ciencia, nuestra vida, la política y la literatura. Me interesaría mucho pensar, así como esos autores pensaban, qué podría pasar a partir de ciertos desarrollos tecnológicos y científicos en un futuro cercano. Cómo esto que nos está ocurriendo ahora podrá modificar completamente nuestra relación con la ciencia, nuestra relación con la tecnología y cómo probablemente la literatura va a dar cuenta de eso, ¿no? Va a pensar desde el presente posibilidades futuras. Y es una invitación también interesante a retomar a estos autores, a retomar sus libros, a releerlos, a mirar esas relaciones tan interesantes que hay entre la ciencia, la tecnología y la literatura. Cuando no existía el término ciencia ficción, a estas novelas se les llamaba viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, novelas científicas, utópicas. La literatura de ciencia ficción es una especie de casco de realidad virtual que nos transporta a futuros o realidades paralelas que nos permiten reflexionar sobre nuestras acciones en el presente y las consecuencias a futuro. Punto. Este género literario ha sido posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y fueron y son conscientes de las posibilidades de la ciencia y la tecnología. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.